Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Cuando hablamos de historias de terror, todos pensamos más o menos en los mismos referentes, y aunque no seas aficionado al terror, si hablamos tal vez de alguna novela terrorífica, pensamos en vampiros, fantasmas, casas encantadas y, por supuesto, cementerios. Y es que los cementerios son el origen de muchas historias y de muchos monstruos y seres aterradores, desde vampiros que se levantan de su tumba con la sed de sangre, tal vez algunos zombies, o los fantasmas que se niegan a permanecer bajo tierra y quieren seguir interactuando en este mundo. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento las aterradoras historias de un cementerio. Las siguientes historias están basadas en hechos reales. Me llamo Ramón Reyes. Soy cuidador de un camposanto, de aquí del municipio, y esto me pasó en marzo de 1978. En ese entonces, yo me dedicaba a vender maíz por litros en el mercado, y siempre fuimos de escasos recursos en la familia. Mi mamá se quedó viuda desde muy jovencita, y nosotros fuimos 8 hijos. Yo soy el mayor, y al ser el mayor, tenía que trabajar para darle alguna oportunidad de estudios a mis hermanos y hermanas, que son más chicos que yo. De lo que yo me acuerdo es de que yo estaba en el maizal trabajando y me empecé a sentir mareado. Después de eso, me dolió mucho la cabeza y terminé por desmayarme. La mera verdad, ya no supe nada de mí. Después de eso, cuando comencé a despertar me di cuenta de que estaba encerrado. Estaba todo oscuro y el aire se me estaba terminando. Yo no sabía dónde estaba. Tenía las piernas totalmente entumecidas y no podía sentir los dedos de las manos. Estaba enterrado vivo. Hay veces que hay cosas peores que la muerte, y esto me sucedió a mí en aquel entonces. Estando en ese lugar, yo no sabía qué hacer. Yo tenía unas flores en el pecho y sentía mucho mareo. Me comenzó a ganar el pánico, y cuando ya no lo pude soportar, comencé a gritar y a querer empujar las tablas de un ataúd. Pero ni cómo salirme, porque aparte estaba la tierra encima. Y por más que yo lloré y grité, intenté darme la vuelta y empujar con las rodillas aquellas tablas. Pero nada funcionó. Hasta que después de un buen rato, empecé a pensar en mi familia. Cuando uno está enterrado, piensa en todo. No sé si sea por la falta de oxígeno o quién sabe qué, pero empecé a escuchar voces gritando. Yo, en realidad, ya me estaba muriendo, y quién sabe cuántas personas han vivido lo mismo que yo, ser enterrados vivos. Pensé en mi madre y comencé a llorar, en mis hermanos. Pero chingado, uno piensa en todo hasta que la esperanza se me estaba terminando. De pronto, ya escuché algo debilitado y sin gritar, una voz a lo lejos. Era un hombre, y ahí comencé a gritar de nuevo. Era todo o nada, así que grité como jamás he gritado en mi vida, y después de ese grito, me desmayé. Uno se olvida de todo, pero bendito sea Dios que pude salir, y me sacó mi mejor amigo, el que ahora es mi compadre y se llama Damián García. Vive en Chalco. Él me escuchó justo cuando grité, y cuando abrí los ojos, yo ya estaba fuera. Se juntaron varias personas para poder abrir aquel ataúd y quitar toda la tierra, y me sacaron. De verdad, créanme, que desde ese día creo en los milagros, y Dios se convirtió en mi compadre, porque Él me escuchó y escuchó todos los ruegos que yo hacía. Si me preguntan que por qué me morí, fue una condición que tengo y que se llama catalepsia. Esta historia es impresionante y ahora en nuestros tiempos es muy difícil que suceda, pero la quise compartir con ustedes. Y pertenece a
Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina. Pero no es la única historia que ha pasado en un cementerio. Hace algunos 10 u 11 años, yo estaba en una relación en donde yo ya no quería ver las cosas como eran. Estaba mal, pero aún continuaba ahí. Resulta que en ese entonces mi pareja llegó a quedarse a vivir conmigo en la casa de mis papás, y él se quedaba en un cuarto diferente. Bien, el caso es de que en ese entonces yo tenía como un compromiso de hacer un rosario a un tío, el cual había fallecido. Total, yo lo posponía una y otra vez, pero había unas ocasiones en que yo me soñaba en el cementerio, al pie de su tumba, y yo con el rollo de andar en el enamoramiento, pues se me pasaba, pero yo sabía que tenía que cumplir esa promesa, porque era para que mi tío estuviera mejor y descansara en paz. La verdad es de que yo no lo conocí, pero como que él me estaba cuidando de no cometer algún error en cuestión de esa relación. Pues el asunto fue que yo recé en esas fechas, que era noviembre. Aparte de hacerlo en la tumba, yo ya tenía su altar en el Día de Muertos, y ahí decidí seguirle rezando. Lo hice, y entre rezo y rezo, yo le pedía que si mi relación no era buena, que me ayudara para poder dejar a esa persona. Y así fue. Pasaron los días y unas noches, mi pareja me decía que arriba del techo se escuchaban algunos pasos y que le tiraban unas cosas. Un día me tocó que se rompió un vaso de vidrio de la nada. Pensé que había sido porque sí, y lo dejé pasar. Pero él me decía que se oía muy feo. Total, hasta lloraba ese desgraciado, y él tenía mucho miedo. Así que un día me levanté como a eso de las 6 de la mañana, porque él se iba a ir a trabajar. Le eché lonche y le dije, me voy a ir a dormir un rato en el cuarto. Se fue, así que yo me acosté, y en escasos minutos viví algo muy feo, algo que aún siento cada vez que lo cuento. Justo cuando estaba quedándome entre dormida, abrí los ojos y vi que estaba clareando, y de la nada sentí una gran presión en mi cabeza y una mano que me estaba apachurrando en la almohada, y en mi oído se escuchaba un ruido. Después de eso, la relación sí terminó mal, y siento que fue mi tío o el ente que hizo que nos pasara eso, o me quiso ayudar para poderme librar de él. Yo era escéptica a todo eso, pero después de todo lo que me ocurrió, ya no volví a ser la misma, y aunque no volví a vivir ese tipo de cosas, sé que pasan por algo. Espero que puedan publicar mi historia. Esta historia es anónima y la quise compartir con ustedes. El día de hoy tenemos una historia más. Les voy a contar algo que me pasó ya hace algún tiempo. Yo trabajaba en el área de producción de pasteles, en una pastelería muy reconocida que está enfrente del cementerio del Árbol Grande. Yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana y en aquellos tiempos venía desde Mata Redonda, y pues siempre llegaba antes de la hora y me sentaba en una banca justo afuera del cementerio. Y conforme iban llegando mis compañeros, se sentaban por un lado de mí, en lo que abríamos la pastelería. Pero un día se sentó a un lado de mí un viejecito, ya de una edad muy avanzada. Tenía un pantalón caqui, camisa a cuadros, no recuerdo de qué color, pero tenía un sombrerito de palma, y me saludaba. Me decía buen día, y solo se quedaba callado con la mirada perdida, recargado en aquel bastón que él portaba. Solo recuerdo que me daba a mí escalofríos y siempre pensé que era el vigilante del cementerio o algo así. Nunca le tomé mucha importancia, ni siquiera lo comentaba con mis compañeros. Solo recuerdo que llegaba cuando yo estaba sola, ahí sentada, hasta que un día platicando con un compañero me dijo: «Oye Laura, siempre llegas muy temprano. De casualidad, ¿no te ha saludado un viejito?» Y yo solamente le dije que ¿cuál viejito? Es que siempre se me aparece un viejito en la banca y después se mete al cementerio y se pierde entre las tumbas. La verdad es de que yo pensé que era el vigilante del cementerio y ya no quise seguir preguntando, y aunque mi amigo me dijo que no me iba a hacer nada, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos.
Al poco tiempo, mejor me salí de trabajar de ahí. No sé si a alguien le ha pasado algo similar en algún cementerio, pero es muy extraño que alguien esté en un cementerio antes de las 6 de la mañana y que pueda entrar y salir. Y mucho más, cuando no existe un velador, cuando no hay quien cuide ese lugar por las noches. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. Ayúdame a compartir esta historia con tus amigos. Y si tienes una historia, recuerda que puedes compartirla con nosotros. Gracias por tu apoyo y por ser parte de este canal.